Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por conectarse a este webinar sobre la deuda interna. Lo hemos denominado Gestión de la deuda interna, tendencias actuales y posibles repercusiones en los países del sur global. Y es que se ha dado un crecimiento de la deuda pública interna, sobre todo en las últimas 2 décadas en los países del sur. Muchos están más familiarizados, sobre todo con la deuda interna y la crisis y las crisis que la deuda externa ha desencadenado, sobre todo en América Latina también. Sin embargo, una mirada a la deuda pública total nos puede dar más elementos para tener un análisis completo sobre la situación real del endeudamiento y sus riesgos en nuestros países. En esta oportunidad vamos a hablar sobre qué es la deuda interna, en qué consiste, cuáles son sus conceptos, de dónde viene. También vamos a ver cuál es su relación con la deuda externa en términos de comparación, de proporciones. Vamos a conversar también sobre cuál es cómo sería parte de los análisis de sostenibilidad de la deuda, cómo es actualmente, cómo debería ser, qué experiencias hay. Y vamos a conversar también sobre casos emblemáticos que han puesto a la deuda interna, que si bien en las últimas 2 décadas principalmente viene creciendo, vamos a hablar de 2 casos que son el caso de Argentina y el caso de Sri Lanka, que han puesto el tema en la agenda inclusive de organismos financieros internacionales y de analistas en general. Finalmente, esta es una oportunidad también para que la TINAD pueda presentar su más reciente reporte sobre deuda que hace un análisis específico sobre la situación de la deuda interna en América Latina. Entonces, les recuerdo que tenemos traducción español-inglés en la parte inferior de sus pantallas. Pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Vamos a tener un formato de webinar con presentaciones realizadas por cada uno de nuestros 4 panelistas y posteriormente tendremos un espacio para preguntas. Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestros panelistas y comienzo por presentarme yo. Para quienes no me conocen, soy Patricia Miranda, soy la directora de Incidencia Global y coordinadora de Nueva Arquitectura Financiera en la TINDAD. Y nuevamente sean todas y todos bienvenidos. Tenemos un panel con especialistas y expertos que nos van a llevar nos van a conducir en este webinar sobre todos estos temas relacionados a la deuda interna. Vamos a contar con la presencia de Daniela Verdeja. Daniela es analista de deuda en Nueva Arquitectura Financiera en la TINDAD y también es responsable del Atlas de Vulnerabilidades para América Latina y el Caribe, que ustedes pueden encontrar en la página web de la TINDAD. Daniela se especializa en la investigación y sobre desarrollo económico y políticas de financiamiento y deuda, también realizando vínculos con género y austeridad. Vamos a contar también con Maya Kolodenko. Maya tiene una amplia experiencia en relaciones financieras internacionales y en distintos foros y organismos multilaterales de crédito. Maya ha sido jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía de Argentina y ha representado a Argentina en el G20 en distintos roles y funciones. Actualmente es directora de iniciativas globales en Suramericana Visión. Tenemos también el gusto de contar con Aylan Kadirgamar. Aylan es profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Jaffna en Sri Lanka y tiene una experiencia en investigación en temas de cambio agrario, cooperativas, alternativas económicas y en general sobre la economía política de Sri Lanka. Bienvenido, Aylan. Y finalmente tenemos a Matthew Martin. Matthew es director de Development Finance International. Lleva más de 20 años asesorando a países en desarrollo, organizaciones internacionales y donantes en materia de financiación del desarrollo y deuda.
Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Tenemos un panel brillante y sin más preámbulo vamos a dar inicio a las presentaciones para empezar a tener más insumos, más contenidos sobre la situación de la deuda interna. Voy a comenzar invitando a Daniela Verdeja de Latindad. Daniela nos va a presentar este reporte que estamos lanzando desde Latindad sobre deuda interna. Daniela, ¿cuáles han sido las principales dinámicas que encuentras, los principales hallazgos en este reporte? Y también nos gustaría que nos puedas mencionar si el endeudamiento interno es una mejor alternativa o no para financiar nuestros presupuestos, los presupuestos nacionales en nuestros países. ¿Qué consideraciones son importantes en términos del manejo y la gestión de la deuda interna? ¿Y cuál es la posición que podrías compartir desde sociedad civil respecto a este tema? Gracias, Daniela. Adelante, por favor. Gracias, Patricia. Buen día, buenas tardes o buenas noches a todos y todas quienes nos acompañan hoy. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla em, para introducir un poco lo que Patricia venía diciendo, los contenidos y lo que hemos abordado desde el último informe de Latindad, en este caso sobre la deuda interna, y así como igual lo mencionaba Patricia, nos hemos preguntado si este endeudamiento es, digamos, la mejor alternativa de financiamiento para nuestros países, esto hablando desde una mirada de América Latina, ¿no? El reporte tiene tres grandes partes. Voy a intentar abordarlas en esta presentación, sé que el tiempo es limitado, pero voy a detenerme quizás en algunos puntos que me parecen más relevantes para la discusión del día de hoy. Entonces, ahí están los contenidos principales que voy a abordar. El primer punto tiene que ver con toda la parte más introductoria, la caracterización de la deuda interna, particularmente para países de ingreso medio, las dinámicas de los mercados de deuda nacionales, ¿no? Las recientes dinámicas y un poquito algunas consideraciones de sostenibilidad y reestructuración. La segunda parte del informe tiene más bien que ver con un análisis ya de datos del peso, el crecimiento de este tipo de endeudamiento en la región, y después aterrizamos en cuatro casos que son, digamos, los países que tienen niveles de endeudamiento interno más altos en la región. Brasil, que hoy igual no nos acompaña Maya para abordarlo, Brasil, Colombia, Costa Rica. Sí, si el tiempo lo permite, voy a mostrar quizás algún pincelazo sobre eso y luego después las conclusiones, recomendaciones principales del informe. Entonces, arrancando con el primer punto, me parece que a partir de la pandemia y del crecimiento, que ya venía teniendo una tendencia creciente, el endeudamiento en general de tanto privado como público, pero sí después de la pandemia se ha dado un aumento del número de reestructuraciones de deuda a nivel internacional. Entonces, muchos de estos han sido tanto en países de ingreso bajo como en países de ingreso medio, ya sea dentro de lo que es una suerte de mecanismo que es el marco común del G20, que lo viene implementando el FMI y el Banco Mundial, como también fuera del marco, ¿no? Que es lo que vamos a mirar hoy también en el panel. Entonces, a partir de estas reestructuraciones y el rol que ha tenido el FMI en estas reestructuraciones, es que se ha inducido en algunos casos a reestructurar no solo la deuda externa, que quizás era el problema más apremiante, sino también la deuda interna. Entonces, el tema ha vuelto a estar en agenda, incluso en los últimos papers del mismo FMI, discusiones en diferentes foros a nivel internacional, como un tema al que también hay que prestarle atención. Sin embargo, este tema no es nuevo y en la región es una fuente de financiamiento que está siendo cada vez más utilizada. Después de los procesos de condonación de deuda, después de la crisis de los 80, la década perdida, digamos, y después de los 90, la condonación de deuda multilateral ya a inicios de los 2000, es que los países de América Latina empiezan a enfocarse en desarrollar y hacer crecer los mercados nacionales de deuda. Entonces,
Este es un aspecto importante para entender que los instrumentos se han diversificado también y el uso que se le ha dado con más frecuencia. Ahora, es verdad que también la composición de acreedores se ha ido modificando, pero ya no tenemos como la claridad en el límite preciso de la deuda externa e interna. Por ejemplo, así como en la deuda externa, en la interna también hay un crecimiento del rol de acreedores privados en este tipo de endeudamiento, pero que pueden ser residentes que están dentro o fuera del país, que pueden tener bonos denominados en moneda nacional o extranjera y que las operaciones pueden ser acordadas bajo el marco legal nacional, es decir, si se ha adquirido esos títulos en el mercado interno o si se lo ha hecho en el mercado internacional. Entonces, aquí es importante quizás ir abordando algunas cuestiones de la definición de la deuda interna en sí misma. A grandes rasgos hay tres grandes maneras de hacerlo. Una por la moneda, la segunda tiene que ver con la residencia del acreedor y la tercera con, digamos, la legislación que regula este contrato de deuda. Y que esto está muy de la mano con el mercado donde ha sido emitida, adquirida esta deuda. Entonces aquí simplemente mostramos los países de ingreso bajo y medio alto, qué criterio utilizan con más frecuencia, ¿no? No puede que no utilicen solo uno, sino una combinación. Y podemos ver que los países de ingreso bajo quizás utilizan con más frecuencia la moneda para diferenciar este tipo de deuda y los países de ingreso medio utilizan más la residencia y el mercado, ¿no? Entonces esto para tener un poco de claridad sobre cómo se está definiendo. Igual aquí hay una serie de factores como las guías que utilizan los países y demás. Pero sí es importante entender que para los países que son de ingreso medio, particularmente los que tienen acceso a mercados, las decisiones de endeudamiento tienen que ver con elecciones, ¿no? Entre los costos, los vencimientos, las monedas, qué posibles riesgos o externalidades podrían influir en el futuro. Y estas elecciones se hacen quizás un poco más difíciles en términos de que en la región la gran parte de países no tienen acceso a financiamiento concesional, ¿no? Entonces, en la literatura, los principales, digamos, trade-offs o estas dicotomías que le hemos llamado en español o disyuntivas en cuanto a las decisiones de política de endeudamiento, están el trade-off entre la moneda y el costo, es decir, emitir en moneda nacional suele implicar mayores tasas de interés, emitir en moneda nacional suele implicar menores plazos de vencimiento y quizás lo que es un poco más relevante para lo que hemos tocado en el documento es el trade-off entre riesgo y costo, ¿no? Entonces, emitir deuda bajo la legislación y jurisdicción de cortes nacionales es más seguro para los estados que emiten esta deuda, pero como está, digamos, verificado en la evidencia y en la literatura, suele ser más costoso emitir esta deuda, ¿no? Entonces ahí quizás el manejo y la gestión de la deuda tiene que mirar también estos factores. Para clarificar quizás un poquito este punto del costo y riesgo, cuando uno mira la composición de la deuda pública total eh, y la divide en interna y externa, la interna representa el 49% y la externa el 51%, entonces es casi un 50-50. Pero cuando uno hace la misma relación para el servicio de la deuda, casi 2/3 de la proporción se refieren a la deuda interna, del servicio de la deuda interna, y 1/3 a la deuda interna. Entonces ahí vemos que aunque la relación es 50-50, el peso que tienen los presupuestos en los ingresos de la deuda interna es mucho más alto, ¿no? Entonces, en el documento tratamos de abordar algunos aspectos de las dinámicas actuales de los mercados de deuda nacional, que voy a mostrar enseguida un pequeño gráfico, pero sí que ha habido un crecimiento de la emisión de deuda en moneda nacional. Entonces, quizás aquí puedo rescatar, ya mencioné todos los riesgos, pero sí algunos aspectos que pueden ser positivos. Por ejemplo, es una alternativa para el financiamiento público, que es considerado más seguro y a su vez esto creo que tiene una connotación especial para los países de la región que, como decía, no tienen acceso a financiamiento concesional.
Y el otro aspecto tiene que ver con contextos de shocks, de crisis, como fue, por ejemplo, la pandemia, en los cuales, situaciones en las cuales los estados, al tener un mercado, digamos, de moneda nacional más desarrollado, pueden al final recaer en ese tipo de financiamiento para responder de manera más rápida, más efectiva ante estas crisis, ¿no? En el caso de América Latina, hay una correlación positiva en el promedio entre, por ejemplo, los tamaños de los paquetes fiscales que se realizaron durante la pandemia y el endeudamiento en moneda local. Entonces, digamos, esto muestra que sí es una alternativa para los países y que es más segura al estar, digamos, usualmente regida bajo una legislación nacional. Este es el gráfico que les comentaba. Esto se realiza con información del Banco Interamericano de Desarrollo, donde lo que vemos es diferentes grupos de países y comparamos diferentes décadas, ¿no? Y vemos que la emisión de deuda en moneda local ha aumentado en todas las décadas, en todos los grupos de países, ¿no? Quizás en las economías más grandes y más diversificadas, esto se hace más evidente. Ahora pasando al tema de las consideraciones de sostenibilidad que abordamos en el documento, no voy a ahondar mucho porque lo vamos a abordar a lo largo del panel, pero sí me parece importante resaltar tres aspectos. El primero es el FMI, que digamos es quien realiza estos análisis de sostenibilidad de la deuda, que son más generalmente usados, no sé, aceptados como una guía en términos de políticas fiscales y de endeudamiento. Tiene dos grandes marcos, estos están explicados en el reporte, un marco para los países de ingreso bajo y un marco para los países con acceso a mercados. Este segundo, para los MACs, que es los que tienen acceso a mercado, ha sido recientemente revisado en 2022 y ha surgido un nuevo marco más amplio, ha cambiado de nombre, una metodología mucho más, digamos, compleja. Pero lo que quisiera rescatar acá es que la deuda interna se ha ido incorporando, pero en la bolsa de la deuda pública total, ¿no? Es decir, el ratio de deuda pública total respecto al PIB, cuál es el nivel, si hay que reducirlo o no, y a través de las necesidades brutas de financiamiento, ¿no? O las gross financial needs, que está ahí en español y en inglés. Entonces, digamos que sí ha habido un progreso en ir incorporando la deuda interna, pero no significa necesariamente que sea positivo cuando se la incluye de manera así agregada. Y me parece que esto lo vamos a ver en el caso de Sri Lanka, por ejemplo, y cuando se entra en un proceso de reestructuración, esto puede jugar también en contra. Ya mirando algunos indicadores, en el marco de sostenibilidad de Países Bajos sí se tienen parámetros de referencia y límites del endeudamiento para considerarla sostenible, insostenible o con riesgo. En el caso de los países con acceso al mercado no hay un único indicador, ¿no? Sino hay una serie de pruebas y de modelos que se realizan para determinar cuál es el riesgo. Pero además es importante rescatar que hay otros indicadores y otros criterios que también se utilizan o se han utilizado en la región. Uno de ellos es en la etapa de la condonación de deuda para países pobres muy endeudados, se utilizaban muchos ratios de deuda total, ¿no? Entonces incluía la interna. Pero hay un trabajo de Johnson en el 2001 que hace el cálculo mirando solo endeudamiento interno después de estos procesos de condonación y calcula un rango entre el 20 y el 25% del PIB para considerar la deuda interna como insostenible. Después, la Comunidad Andina de Naciones, a través de los programas de acciones de convergencia, establece también un ratio del 50% del PIB, pero para la deuda pública total. Entonces, quizás todavía no hay esa desagregación de la deuda interna que nos parece es interesante y necesario hacerlo, y consideramos que en estos análisis de sostenibilidad debería incorporarse la deuda interna, pero digamos de manera diferenciada con sus propios indicadores y parámetros, porque su tratamiento y su gestión difiere mucho de la gestión de la deuda externa. Como les decía, quizás esto lo vamos a clarificar un poco con el caso de
de Sri Lanka. Ahora bien, estos análisis son el instrumento clave para, digamos, los procesos de reestructuración, las definiciones de cuánto se debe reducir la deuda y las políticas, digamos, subsecuentes a estos procesos, ¿no? Entonces, quizás aquí lo que puedo rescatar es los dos últimos puntos. Sé que ya me quedan pocos minutos, pero sí que la deuda interna puede ser reestructurada de manera independiente y manejada de manera soberana, pero los efectos de esta reestructuración van a depender de la composición de acreedores, ¿no? Es decir, quiénes tienen en sus manos la deuda interna de este país, ¿no? Si son entidades financieras, por ejemplo, si son inversores extranjeros, que se ha dado un incremento de este tipo de acreedores en la región, o por ejemplo, si son fondos de pensiones, ¿no? Que al final quizás los efectos van a repercutir sobre los jubilados. Entonces, ahí las repercusiones dependen mucho de la composición de acreedores. Pero sí es cierto que, como mencionaba digamos, en las reestructuraciones más recientes, ha habido un rol importante del FMI eh, que ha, de alguna manera, empujado a que la reestructuración de la deuda sea de la deuda pública total, es decir, que incorpore la deuda interna. Pero no significa que la deuda interna haya requerido un tratamiento o una reestructuración necesariamente. Entonces, quizás por eso es que en los análisis de sostenibilidad de la deuda pensamos que el tratamiento se le tiene que dar de manera diferenciada, ¿no? Entonces, una vez más, me parece que por eso Sri Lanka es un caso emblemático, tal vez lo vamos a tocar también cuando miremos el caso de este país. Y bueno, obviamente, entre otros puntos está el rol del FMI en políticas de austeridad, que me parece todos conocemos. Dado que me queda poco tiempo, simplemente quiero mostrar dos gráficos generales de la región y pasar a los puntos de cierre. En estos dos gráficos lo que queremos mostrar es, por una parte, en el gráfico de la izquierda, el crecimiento de la deuda pública interna, ¿no? Entonces, cómo estaba a finales de los 90, las barritas azules, cómo estaba la deuda más o menos en el 2010, que todavía estábamos como en la época de boom en la región, y digamos el último dato disponible que tenemos, ¿no? Entonces los puntos naranjas serían la deuda interna, el nivel de deuda interna actual en porcentaje del PIB, y las barras la deuda hace más o menos más de 20 años, ¿no? Y hace 12 años serían los celestes. Y vemos que en todos los países prácticamente ha aumentado, y vemos que aquí está justamente Brasil, Argentina, Costa Rica y Colombia, que están en el documento, como los países que tienen quizás un endeudamiento más alto, ¿no? Aquí también aparece, por ejemplo, Bolivia o México, como los otros países a los que también podríamos mirar. Y en la parte derecha tenemos estas relaciones, ¿no? Entre deuda interna, las barras azules, y deuda externa, las naranjas. Entonces, en algunos países hay una preponderancia de la deuda externa, pero en otros, más bien de la deuda interna, ¿no? Como Argentina, Brasil, ya lo veníamos diciendo, pero sí en el promedio regional está como casi un 50-50 la relación, y eso es algo que ha ido aumentando porque la relación antes era más bien, había un mayor peso de la deuda externa, ¿no? Y lo que ya había comentado al inicio, el peso tiende a ser mucho más alto para la deuda interna porque también implica mayores costos, ¿no? Entonces, las barras naranjas casi en todos los países son mucho más, digamos, dominantes que las azules. Y en estos casos, quizás estos altos pagos por los servicios de deuda restringen el espacio fiscal disponible y la capacidad de impulsar políticas públicas. Entonces, dado que estamos en un contexto de altas tasas de interés, esto quizás se complica un poco más, y considerando que nuestros países, una vez más, si acceden a mercados internacionales, deuda no concesional, y en mercados internos las tasas igual van a ser más elevadas, ¿no? Entonces quizás esto nos pone en una situación mucho más difícil para manejar, en un contexto además de crecientes necesidades, ¿no? Entonces, seguramente vamos a compartir la presentación. Aquí hay alguna información de Brasil, igual una
una pequeña ahí información de Colombia y de Costa Rica que me hubiera gustado compartir, pero bueno, no sé, ahí si da el tiempo podemos volver a esto. Y voy a pasar a los mensajes claves que he rescatado 4 del documento. En el documento quizás pueden encontrar algunos otros puntos adicionales. El primero es que si bien la deuda interna es más frecuente y se puede considerar que además de segura, es más rápida y con menores obstáculos, llamémosle administrativos, porque no necesariamente se requiere aprobación de parlamentos. En algunos países sí, pero también hay que tener en cuenta que conlleva algunos riesgos en las condiciones de costos y menor tiempo de repago, ¿no? Entonces, ahí tenemos como algunos aspectos positivos, pero también considerando algunos riesgos. Después es importante la transparencia por 2 razones. En la primera, porque puede permitir una gestión de deuda más responsable y no solo la transparencia en cuanto a cuánto nos cuesta, cuál es el plazo, a quiénes se les debe, sino también para qué nos endeudamos, a dónde dirigimos estos recursos de la deuda, ¿no? Que esta es una información que, que no hemos podido conseguir, por ejemplo, para los países que hemos analizado. Y la segunda razón tiene que ver con esta demanda de incorporar la deuda interna de manera clara y diferenciada, pero no significa que necesariamente tenga que ser incorporado en los marcos del FMI, que sería muy bueno que se incorpore, pero también los propios países pueden hacer estos análisis y por eso también es importante aumentar la transparencia y la calidad de datos, ¿no? Y bueno, finalmente, que es un tema que no lo he tocado mucho porque lo vamos a ver a continuación, pero además de las consecuencias propias de una reestructuración de deuda interna, como lo dije, dependiendo de los acreedores, este proceso, si es parte de acuerdos con el FMI, existen además sobre los efectos de la reestructuración de deuda interna otros aspectos que acompañan a las medidas de austeridad, ¿no? Entonces quizás merma las posibilidades de salir de la crisis de la que se pretende salir. Así que con eso voy a cerrar. Y bueno, me parece que compartieron en el chat el enlace al documento, pero lo pueden encontrar en la página web de la tienda. Gracias. Muchas gracias, Daniela, por esta presentación. Efectivamente, tenemos en el chat los links para que puedan acceder a nuestros reportes, tanto en español como en inglés. Gracias por compartir estos hallazgos, Daniela, y a partir de ahí vamos a seguir conversando sobre estos temas durante el webinar. Y das pie, has mencionado varios países, tenemos algunos casos de país, algunos ejemplos en este reporte, y en esta oportunidad vamos a profundizar sobre el caso de Argentina. Argentina y con Maya Kolodenko. Maya, tú has formado parte del Ministerio de Economía en el momento de la reestructuración de la deuda, tanto interna como externa. Argentina apostó primero a renegociar la deuda con sus tenedores de bonos internos. Maya, nos gustaría que nos puedas comentar cuál es en tu lectura, la situación de la deuda interna de Argentina antes y después de esta reestructuración de bonos. ¿Cuáles fueron los principales instrumentos que utilizaron, incluyendo leyes, normativas? ¿Cuál fue la estrategia que utilizó el gobierno de Argentina en aquel momento? Y también, ¿cuál fue el rol del FMI? Porque ha sido un primer momento en el que el tema de deuda interna se pone en agenda fuera de nuestros países, en un contexto más internacional. Sobre todo, ¿cuáles son las lecciones aprendidas del caso argentino? Gracias, Maya. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y por este reporte también, que lo veo muy oportuno. Y desde ya creo que también es un reporte que toca un tema que no ha sido tan explorado, ¿no? En las discusiones sobre la arquitectura financiera internacional. Es un tema que sí se ha vuelto incrementalmente relevante y que también está asociado al cambio, ¿no? En el escenario de la arquitectura financiera internacional o de la arquitectura de la deuda internacional. Digamos, este cambio, el reporte lo menciona, cómo el contexto de acreedores ha cambiado. Antes, digamos, uno se enfrentaba como país a reestructurar en caso de ser necesario, ¿no? Parte de su deuda con acreedores bilaterales y multilaterales, y ahora la presencia incrementalmente, ¿no? De acreedores privados, que estos acreedores privados aparte poseen no solo bonos denominados en moneda extranjera, bajo ley local, bajo ley extranjera, o sea, digamos,
estos acreedores privados también poseen, pueden ser privados, residentes, no residentes, como que se ha mezclado mucho también el parámetro de la tenencia de deudas, la forma de emitir deuda ha cambiado un montón. Esto genera nuevos desafíos y estos desafíos también se incrementan para el gestor de la deuda, para el que tiene que definir la, antes, digamos, después de la crisis financiera global, antes de la guerra en Ucrania y del COVID, cuando las tasas estaban bajas en el mercado, muchos países han salido a financiarse con el mercado a tasas más bajas de las que usualmente lo hacían y enfrentándose a distintos tipos de, digamos, un endeudamiento en ese desconocido, ¿no? Desconocido en cuanto a su tratamiento, a los riesgos que puede presentar, y específicamente en el momento que cambian esas condiciones y que el mercado se encarece y las condiciones financieras cambian repentinamente, muchos países se enfrentan a un contexto de mayores desafíos, de costos más caros, de difícil de entender qué tipo de deuda y con quién tienen que negociar esas reestructuraciones. O sea, lo hemos visto en distintos países, en particular en África, como parte de la deuda también. Bueno, nada. Eso quizás es podemos desplayarnos en cómo este nuevo espacio cambia las condiciones y presenta nuevos desafíos, pero bueno, en particularmente entender los riesgos que significa emitir en otra moneda, vis a vis la deuda interna, es crucial para los gestores de deuda, como decía, y entender qué es la deuda interna, ¿no? Tener una clara definición y ser transparente, que nuevamente el reporte también lo menciona, es fundamental para entender, digamos, hablamos de moneda local, de legislación local, hablamos de residencia, ¿de qué hablamos? Y definir este parámetro de deuda es crítico, ¿no? Eso básicamente como una introducción que me parece importante destacar y entender los riesgos como crucial. En el caso argentino, voy a hablar un poco del contexto en el que encontramos en el 2019, digamos, de la deuda en Argentina, y después hablar de un par de lecciones aprendidas, ¿no? Voy a mencionar tanto la deuda interna como la externa, toda la reestructuración y las estrategias que pusimos en juego. Hacia 2019, la deuda era impagable, insostenible y no financiable. En diciembre, a diciembre de 2019, el gobierno nacional enfrentaba esta situación, ¿no? Con la deuda pública que había pasado del 52,6% del PBI en 2015 al 90,2% a fines de 2019. 77,82% de ese stock estaba denominado en moneda extranjera. O sea, digamos, la solución a esta deuda pública que era infinanciable, impagable, insostenible, requería un enfoque integral, que íbamos a presentar soluciones tanto para la deuda denominada en dólares como para la emitida en moneda local. Entonces ampliamos y realizamos una estrategia simultánea que digamos, dirigía a atacar o enfrentar todos estos lados, o sea, ambos lados del problema, la deuda interna y la externa. Y obviamente cabe destacar, ¿no?, que estas negociaciones fueron realizadas en circunstancias adversas en el medio del COVID. O sea, esto fue el diagnóstico inicial que comenté fue diciembre de 2019, ya para marzo 2020 nos enfrentábamos a el peor momento de la pandemia con negociaciones que debían hacerse por Zoom en lugar de hacerse de forma presencial. Argentina presentó una secuencia única que, como bien mencionaba al principio Patricia, nosotros empezamos por digamos, no es que fue única caprichosa, sino que tenía que ver con el perfil de vencimientos, con el tipo de deuda. Se empezó a reestructurar, la negociación de la reestructuración de la deuda comenzó con la deuda con el sector privado, en dólares emitidas bajo ley local y extranjera, pero Argentina decidió que ese iba a ser el parámetro de la deuda, digamos, con el sector privado a ser reestructurada. Hablo de la moneda, incluso la emitida bajo ley local, la ley local y la ley extranjera. Luego negociamos con el FMI por el fallido Standby Agreement, que fue el más grande de la historia del Fondo A, de esos 44.000 millones que se habían solicitado en 2018, y finalmente con el Club de París. Los tres objetivos principales que el gobierno tenía era restaurar la sostenibilidad, minimizar litigios, o sea, la litigiosidad en esta reestructuración, y también fortalecer el mercado de capitales doméstico.
Argentina hizo también una cuestión, también pedimos al FMI, nosotros no empezamos digamos, con el FMI no es que reestructuras la deuda, sino que se rearma el esquema de vencimientos, después pedimos otro programa, o sea, que se canceló el stand-by y se pidió en reemplazo un acuerdo de facilidades extendidas, pero previamente se solicitó, y esto es algo que también está bueno que se sepa y que es algo que el FMI realizó en conjunto a pedido del gobierno, el gobierno realizó su propio análisis de sostenibilidad de deuda, y asimismo el FMI realizó uno por fuera del programa para el país. Y ese fue como un ancla también que sirvió para la negociación con los acreedores privados. O sea, que el FMI también haya digamos, declarado que la deuda en ese contexto argentina era no sostenible con alta probabilidad. Entonces, también en este proceso se inició un proceso de recuperación del mercado de deuda en pesos, porque bueno, el gobierno anterior había reperfilado, había hecho una medida sin precedentes, digamos, de defaultear la moneda, la deuda de moneda local es algo bastante polémico, por decirlo de alguna manera. Entonces el gobierno, cuando iniciamos en el 2019, empezamos con un proceso de recuperación del mercado de deuda en pesos, para suavizar la curva. También trabajamos muy fuertemente con parte de los instrumentos que utilizamos con el Congreso y con distintos actores. Esto es un tema muy importante, creo, para una sólida, sano proceso de reestructuración de deuda. Presentamos la ley de restauración de la sostenibilidad de deuda pública bajo ley extranjera, la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda en títulos bajo ley local, otra ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública y asimismo la ley 27.668 habla del programa de facilidades extendidas. Entonces Argentina por primera vez discute el programa con el FMI en el Congreso, involucrando a todos los actores. Cabe aclarar también que todo este proceso y todas, obviamente, las leyes y todas las medidas que se iban adoptando en los comunicados fueron subidos a la página web del Ministerio de Economía para garantizar plena transparencia. Breve también un comentario acá sobre el caso de la deuda interna en Argentina. Para el país, contemplaba la deuda interna como aquella emitida bajo leyes nacionales argentinas, tanto en moneda nacional extranjera, ¿no? Entonces, en el proceso, como dije anteriormente, de reestructuración, Argentina definió este perímetro que se iba a reestructurar de parte de la deuda bajo leyes argentinas, pero estaba en moneda extranjera, en dólares, en moneda extranjera. Esto para reducir el riesgo cambiario. Eh, y obviamente acompañando y reconstruyendo el mercado de capitales doméstico. Un tema importante es que Argentina fue, tal como decía el reporte, la deuda interna argentina fue creciendo notablemente del año 2000, obviamente porque Argentina también en ese momento había atravesado un periodo de reestructuración de deuda en 2003, y luego la deuda interna para Argentina resulta una alta y muy importante fuente de financiamiento, dado que tuvimos por mucho tiempo limitado el acceso al mercado de capitales externo. Entonces, la deuda interna en ese contexto, trabajando, digamos, el Banco Central, administradores de fondos de pensiones en Argentina han sido actores clave en, digamos, construir este mercado, pero también en el incremento de la deuda en pesos. Algunos desafíos que presenta la deuda interna argentina, que también hay que tener en cuenta cuando es en dólares sobre todo, su elevada exposición al riesgo cambiario, porque bueno, mucha parte de esta deuda interna estaba emitida en dólares, es una alta concentración de vencimientos en el corto plazo, entonces genera necesidad, o sea, alta presión a las finanzas públicas en su refinanciación, costos financieros elevados, porque enfrentamos altas tasas de interés para colocar los bonos. Entonces estos desafíos hay que tenerlos en cuenta también y manejarlos entre los riesgos, los costos de los desafíos, digamos. Algunas lecciones aprendidas que quiero mencionar, obviamente después podemos hacer algún intercambio, es que es sumamente importante ex ante para los emisores de deuda, para una sólida gestión de deuda, la deuda, digamos, contemplada como política pública, porque obviamente implica una decisión para el gobierno entre, digamos, el financiamiento del desarrollo con deuda o el financiamiento al desarrollo bajo otras formas de financiamiento.
si se define y se decide utilizar la deuda, es muy importante entender las implicancias, ¿no? De emitir deuda en moneda doméstica bajo ley local o en moneda externa, en ley extranjera, o incluso, digamos, no es trivial eventualmente tener deuda bajo ley local versus extranjera o la moneda en la que se emite la deuda y las tasas de interés. Digamos, estos inherentes riesgos que existen es muy importante entenderlos para una sólida gestión de deuda porque incluso puede llegar a evitar reestructuraciones desordenadas en un futuro. Después, en la definición ex post, en el caso de que haya que reestructurar la deuda, es importante hacer una buena definición del perímetro, ¿no? De qué deuda se va a reestructurar y cómo, por qué Argentina, digamos, trata la deuda en pesos de manera diferente, porque también se entiende cuáles son los actores que poseen esa deuda también. Entonces, que son actores en el caso argentino, la tenencia de la deuda en moneda local, esta deuda interna está muy asociada con la actividad económica. Entonces, también ese tipo de reestructuraciones puede afectar a la actividad económica, entonces definir cuáles son los actores que están involucrados y el perímetro de esa deuda reestructurar y analizar un tratamiento acorde es muy, muy importante. Otra lección aprendida del caso argentino es que involucrar a todos los actores es muy importante también. Es importante entender que el Congreso tiene un rol que jugar, distintos sectores políticos del sector privado, pero las leyes establecidas y definidas en el Congreso permiten dar legitimidad a la reestructuración que se lleva a cabo. Luego, obviamente, el FMI es un actor clave en este caso. Argentina eh, se ha sentado con una visión siempre de tener un programa que sea apropiado y lo más importante, sostenible para la población y que sea, cuando renegociemos el programa, ya en el 2022, tener principios acordados, pero también entender, ¿no? De qué tipo de instituciones es el FMI, haber realizado este Debt Sustainability Analysis, este análisis de sostenibilidad de deuda con el FMI previo a la negociación con los acreedores privados, fue un hito importante en nuestra reestructuración. Así que eso también, y creo que una de las cuestiones que mencionaba Daniela, que era que los países puedan mejorar su capacidad de realizar este tipo de análisis es crucial para mejorar el manejo de deuda en nuestros países también, porque permite mejorar también incluso la capacidad negociadora eventualmente si es necesario. Otra de las digamos, lecciones aprendidas es que es también la transparencia y el apropiado registro. Como decía, Argentina en su proceso siempre ha sido lo más transparente posible, obviamente es una negociación. Todas las definiciones, los acuerdos que se pueden publicar están publicados en debida tiempo y forma, los registros de deuda también, y mejorar esa calidad de información es relevante también. Y bueno, obviamente entender que esto que comentábamos de que la deuda implica definiciones relacionadas con la deuda o elegir financiar el desarrollo con la deuda implica un conflicto redistributivo. Entonces, esta elección entre seguir pagando servicios de la deuda, que trae aparejada una definición entre donde dejar de pagar otras políticas públicas relevadas para los países, afectan la vida diaria de nuestros ciudadanos y también pueden afectar la democracia, digamos. Entonces, creo que en ese sentido también el reporte es muy relevante y nos permite tener una discusión amplia en todos estos aspectos. Eh, bueno, eso básicamente. Muchas gracias. Atenta a continuidad en la discusión sobre este tema. Muchas gracias, Maya. Y ya podemos ver cómo no es tan sencillo entonces definir la deuda interna y depende de la realidad de cada país. Muy importante esto que mencionas sobre cómo definir el perímetro y sobre todo el identificar los actores, el impacto en la actividad económica local, nacional y también los impactos en la población. Y esto me lleva y me da el pie para darle la palabra a nuestro siguiente panelista. Y vamos a cambiar de español a inglés en este momento. Entonces, gracias, Aylan, por estar con nosotros hoy. Has sido muy activo en analizar
la reestructuración de la deuda interna en Sri Lanka. Vemos que hay muchas cosas en común cuando hablamos de las problemáticas en los países del sur, ¿no? América Latina, África, Asia. En el caso dado que el caso de Sri Lanka ha sido un caso importante que ha colocado la deuda interna en la agenda global, quisiera preguntarte cuál ha sido la experiencia de la reestructuración doméstica en Sri Lanka, qué instrumentos se han utilizado. Acabas de oír lo que mencionaba Maya sobre Argentina y por qué se necesitaba una reestructuración de la deuda interna en Sri Lanka. Aparte, si también pudieras mencionar cuáles son los principales impactos económicos y sociales de esto y cuáles son las perspectivas a corto y mediano plazo para Sri Lanka en este caso. Y de nuevo, si pudieras compartir con nosotros cuál fue el rol del FMI y las lecciones que se pueden aprender de Sri Lanka que podríamos llevarnos con nosotros para el sur global. Gracias, Agilan. De nuevo tienes la palabra. Muchas gracias, Patricia, y gracias a los organizadoras por invitarme. Creo que ese tipo de intercambio es extremadamente importante y la solidaridad entre Asia y América Latina en este tipo de temas es muy importante, así que gracias de nuevo. Como ya sabrán, Sri Lanka está atravesando su peor crisis económica desde su independencia. Nuestra economía se ha encogido posiblemente hasta un 20% en los últimos años. Y dentro de ese contexto, que hace 2 años, en abril de 2022, Sri Lanka no incumplió su deuda externa, no incumplió su deuda interna, incumplió su deuda externa y entró en un programa del FMI y ahora está en un proceso de reestructurar su deuda. Ahora, acudir al FMI, el FMI tenía dos exigencias. Uno, lograr un excedente del presupuesto principal y que debería avanzar con esta reestructuración, ¿no? La reestructuración de la deuda externa, pero esa es una manera muy difícil con la que trabaja el FMI. Si bien ellos dicen que ellos no toman una postura con respecto a la reestructuración de la deuda interna, su análisis de sostenibilidad que requiere que la deuda total de Sri Lanka, tanto interna como externa conjuntamente, sean reducidos de 120% a 95%, ¿no? Ese es un objetivo que ellos dan y que la deuda total debe ser 95%, eh, pero el corte es de tal manera que las necesidades brutas de financiamiento se tienen que reducir a 4,5%. Entonces, si tienes que reducir esta deuda, este monto por 5%, pero el total eh, general, el total bruto de deuda total externa, tanto interna, debe ser 13%. Entonces, para poder bajar esto a ese nivel, se requiere reestructuración de la deuda interna. Entonces, si bien ellos dicen que no toman una postura con respecto a la deuda interna o a la reestructuración de la deuda interna, si vemos el GSA, si Sri Lanka necesita tener por lo menos, tiene que tener una reducción anual por los siguientes 16 años en la deuda, en reestructuración de la deuda interna. Es decir, cada año reducir 1,6% del Producto Bruto Interno en reducción de la deuda interna. Entonces, nos obligaron a una reestructuración de la deuda interna. Es lo que se encuentra en los términos del FMI. O sea, es bastante difícil porque ellos dicen que ellos no se meten con la deuda interna, pero en sus documentos de reestructuración se suponía que tenía que haber una reestructuración en Sri Lanka para la deuda interna. Y la segunda parte por la que esto se impulsó fue que Sri Lanka, que los tenientes de títulos valores externos
extranjeros querían que Sri Lanka reestructure su deuda interna. Caso contrario, ellos no harían la estructuración externa. Entonces, esta presión también de los tenientes de títulos valores y del FMI llevó a que Sri Lanka reestructure su deuda. Nuestro análisis del GSA nos llevó a pensar que el GSA se creó en el interés de los acreedores externos de Sri Lanka y es por eso que hay tan, por qué este recorte y por qué ellos van a seguir teniendo un GSN del 4,5% del Producto Bruto Interno para la deuda externa, es decir, que el 30% de nuestro presupuesto, incluso después de la reestructuración, va a ser para servir deudas externas. Entonces, no hemos reducido la deuda, no va a haber un recorte adecuado y este programa probablemente va a fracasar. Pero entre tanto, debido a esta presión y debido a que el gobierno, el régimen que tiene el poder actualmente quiere complacer al FMI y quiere complacer a los acreedores, entonces han decidido emprender en una reestructuración de la deuda interna. Ahora, ¿cómo sucedió esta reestructuración? ¿No? Aproximadamente el 50% de la deuda es deuda interna. Hay un gran número de bancos, empresas financieras, inversionistas particulares que son dueños de esta deuda doméstica y de esta deuda interna. Y por supuesto también hay una cantidad importante de esta deuda interna que proviene de los bancos. Entonces, debido al DSA y los requisitos del FMI, se tenía que reducir cada año más o menos un 1,6% del Producto Bruto Interno en, en servir estas deudas internas. De esto, 1% no era un problema porque el gobierno podía siempre capitalizar al Banco Central. El Banco Central era el que se encargaba de eso. 1% del Producto Bruto Interno era para deuda debida al cambio externo, o sea, deuda externa bajo regulaciones domésticas. Entonces, dicen, ok, entonces querían reestructurar. Otra demanda era que la reestructuren a divisas externas. Entonces, ese es como 1%. No tocaron a los bancos, no tocaron a las empresas financieras, ni siquiera tocaron a los inversionistas importantes en el mercado doméstico. Ellos decidieron ir detrás de los fondos de jubilación, porque en Sri Lanka todos los trabajadores del sector formal, incluso trabajadores del sector formal que ganan por debajo de niveles de pobreza, tienen que obligatoriamente aportar hacia sus fondos de jubilación. Entonces, para que cuando se jubilen tengan un fondo. Fue a ese fondo personas que trabajan en fabricar vestimenta, sector privado, ellos tuvieron que se vieron afectados sus fondos. Más o menos 4 millones de rupees de Sri Lanka fueron afectados con esta reestructuración de deuda para que cada año, 0,5% del equivalente del PBI de estos fondos de jubilación iba a ser reducido 0,5%, tenía que reducirse en 0,5% equivalente del PBI. Entonces, si vemos el nivel actual de estos fondos, es aproximadamente 17% del PBI. Entonces, en 16 años, eso va a ascender más o menos, va a reducir más o menos al 8%, o sea que va a bajar al 9%, en 9% del PBI. Entonces, según mis cálculos, los fondos de pensión van a reducirse en 47%. Entonces, el costo de oportunidad para los trabajadores, si un trabajador va a trabajar en los siguientes 16 años, si no hubieran atravesado esta reestructuración doméstica, eh, versus si atraviesan esta reestructuración, su fondo de jubilación va a ser
el 7% menos. Y estas son las personas que trabajan más duro en el país, que ganan la riqueza del país. Mientras que la gente de más fondos no van a sufrir ni siquiera un rupee a través de esta reestructuración. Entonces, es extremadamente injusto este proceso. Y es lo que está atravesando eh, la población. Y si ven los fondos de jubilación para 2022, en el momento más o menos en que se incumplió, el rupee de Sri Lanka se desvalorizó, perdió valor de 200 rupees al dólar a 360 rupees el dólar. Entonces, desde ya, el valor real de estos fondos de jubilación, si los ven en términos de dólares, se han reducido de entre 40 a 30%. Entonces, esto es DDR por encima del impacto de estas reducciones inflacionarias en el fondo de pensión. Entonces, les han dado dos golpes para que estos fondos se vuelvan casi sin valor alguno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿No? Y yo creo que esta es la otra manera tóxica en la que funcionan estos programas del FMI, porque traen austeridad, ¿verdad? O sea, ellos desde ya, o sea, son salarios ya bajaron en 40% los salarios de las personas que trabajan por el alza de la inflación que devalúa también el rupee. Y luego sus ganancias futuras también entran en juego. Los subsidios del gobierno han sido recortados totalmente, los precios del mercado, precios del mercado, de la energía, de la agricultura. Entonces, todo esto también ha tenido un tremendo impacto que afecta a la clase trabajadora. Y encima de esto, tenemos esta reestructuración de la deuda interna. Y esto quiere decir que de pronto se fortalece el rupee. Les dije que había perdido valor de 360 al dólar, ahora volvió a 290 rupees por dólar. ¿Por qué hacen eso? Para que Sri Lanka pueda volver a pagar a sus acreedores. Entonces, hace que sea mucho más amigable para los acreedores. Todo este proceso es para poder pagar la deuda externa de Sri Lanka, los acreedores extranjeros. Entonces, yo concluiría con decir que ¿qué debería hacer el pueblo de Sri Lanka actualmente? Sri Lanka está contemplando elecciones en unos meses, elecciones parlamentarias el año que viene. La manera en la que esta reestructuración de deuda doméstica está sucediendo es que el Banco Central, que que propuso estos fondos de pensión eran gestionados por el fondo de monitoreo del Banco Central. Entonces, ese directorio de monitoreo, que es custodio de estos planes de pensión, deberían estar pensando en el mejor interés de estos fondos. Pero el gobierno propone e implementa esto en contra de los trabajadores. Entonces, ahora tenemos que tener elecciones y tenemos que cambiar el gobierno. Tenemos que asegurarnos que refinanciemos estos fondos de jubilación para compensar por las pérdidas. Entonces, este 0,5% de valor que ya se ha recortado tiene que ser refinanciado por el gobierno y eso debería ser una exigencia de las elecciones y eso es lo que se está empezando a hablar para que se deshaga el daño que el FMI y que los acreedores externos que han sido depredadores y que la élite complícita de Sri Lanka también se haga responsable. Gracias. Gracias, Agila, por esta presentación eh, exhaustiva y vemos la relación entre la deuda externa e interna, las presiones que Sri Lanka ha recibido y también que cuando hablamos de reestructuramiento de deuda tenemos que ver todos los factores, no solamente una parte de la deuda y este es un ejemplo importante. Pero creo que también este mensaje sobre cuál es el impacto social, ¿no? El impacto en este caso de todos los trabajadores, de todos los fondos de pensión. Esto, eh, esto tiene algo en común, porque muchos países en América Latina tienen una fuerte relación entre la deuda doméstica y los fondos de pensión.
Entonces, esto me da justamente la oportunidad de hablar de sostenibilidad. Te voy a cambiar al español para presentar a Matthew Martin. Matthew va a tener una combinación de inglés y español, así que aconsejaría a todos que que mantengan la traducción, la selección de traducción que han hecho. Matthew, Matthew, hemos conversado sobre cómo incorporar la deuda interna en los análisis de sostenibilidad de la deuda. Agilan nos mencionaba que estos análisis o estas metodologías de todas maneras se enfocan principalmente en la deuda externa y entonces esto es un problema al momento de pensar en una reestructuración. Matthew, tú has trabajado en trabajo de campo, por decirlo así, en una serie de países en América Latina y en África, con ministerios de economía, con bancos centrales, en relación a cómo reestructurar la deuda, cómo medirla, cómo hacer análisis de sostenibilidad más exhaustivos, más completos. ¿Cuál es la experiencia que nos puedes comentar respecto a introducir la deuda interna en estos procesos respecto al peso que tienen y que ya lo hemos visto en los presupuestos en relación a la deuda externa, que nos lleva a ver que hay un problema de liquidez, pero también de solvencia y que nos puedas hacer también un balance sobre esto? Gracias, Matthew. Adelante, por favor. Matthew, we can't hear you. There we go. No, I'm there. Yes, as you said, Patty, ya I'm going to do está. two Sí, languages. como dijiste, Pati, voy a usar dos idiomas porque se cortó el audio. Se volvió a apagar tu micrófono. Ok, gracias. Un caos total. Ok, voy a presentar en dos idiomas porque mi español hablado es mejor que el escrito, ¿no? En la relación laboral que tenemos compartida de muchos años. Entonces pensé que sería mejor enseñarles la presentación en español, lo que voy a hacer actualmente. Y espero que eso sea visible en la pantalla. ¿Está visible como presentación? Sí. Ok. Pero voy a hablar en inglés. Y permítanme decirles primero que muchas gracias por lo que yo creo que es un informe excelente que ha producido Latindad sobre los datos domésticos en América Latina y creo que es una conversación muy oportuna porque como hemos oído, la interacción entre la deuda interna y externa y el rol que juega el FMI con los actores externos es parte de la arquitectura económica internacional y debería ser más incluido en estas conversaciones sobre financiamiento para el desarrollo que están sucediendo justamente antes de la siguiente conferencia de financiamiento para el desarrollo. Pero quería tocar sobre lo que hablaste sobre en la presentación. ¿Cuál es la escala del peso de la deuda interna? Y tenía algunas cifras aquí de la base de datos que monitorea el servicio de estas deudas. Y entonces ustedes tienen socios que trabajan con esto. Entonces, para mí, el peso más importante, ¿no? de una deuda para los ciudadanos de un país y de un mundo es el pago de estas deudas. Porque si es muy alto, entonces se recortan los gastos públicos y eso es particularmente importante, ¿no? Los recortes en gasto social y ambiental nos frenan de afrontar las crisis de desigualdad y climáticas. Entonces, y segundo, porque si sube el costo del mantenimiento de la deuda, entonces las personas del FMI llegan a los países, o a veces los países lo hacen ellos mismos, deciden tomar medidas de austeridad, lo cual supone recortes en servicios para poder reducir la futura carga de deuda. Entonces, hace un año nos pareció que era importante producir una nueva base de datos en cooperación con la Tindad y toda la red global de la sociedad civil llamada Monitor del Mantenimiento de Deudas, y donde básicamente se monitoreaba el mantenimiento de deudas tanto interna como externa para 144 países del sur global, o como hablando como alguien que viene de Sudáfrica, ya nos llamamos la mayoría global,
en vez del sur global, dado que representamos la mayoría de los ciudadanos del mundo. Y esta base de datos se utilizó en el informe de Latin Data y solo quería darles gracias al equipo. Yo creo que algunos están en esta llamada, David Water, que junto recopiló esos datos también. Entonces, lo que hemos hecho recientemente, y la razón por la que lo muestro es porque hemos preparado cifras para 2024 que se van a publicar en septiembre. Entonces, solo para mostrarles algunos ejemplos rápidos de este ratio de mantenimiento de deuda a ingresos no ha cambiado. En esta gráfica muestro lo que es esencialmente, ¿no?, más de 15% de ingresos en muchos países en América Latina y el Caribe, y es más de 20% en 20 de estos, y el promedio regional es 33%, entonces es que es muy alto. Y dentro de esto, lo doméstico, la división entre interna y externa se dividen en dos grupos. Si desean, pueden dividirlo entre tierra firme y los países fuera del continente. Entonces, en 11 de los 16 países latinoamericanos del continente, el servicio de la deuda interna es más de la mitad de la deuda total, se puede ver en la parte roja de la gráfica. Y en el Caribe es más o menos lo mismo. Eh, 8 de 40 países, 8 de 14 países es igual sin una parte importante del peso de la deuda. También hemos estado viendo otras regiones del mundo en caso de que piensen que esto solamente se restringe a América Latina y viendo cómo esto empalma los diferentes tipos de gasto y así y en América Latina y el Caribe no solamente está consumiendo gran parte de los ingresos del presupuesto, sino que absorbe parte del gasto también que van a mantener esta deuda. Y este es 1,5 veces lo que se gasta en educación y salud y más del 2 veces de lo que se gasta en protecciones sociales. Y eso quiere decir que esencialmente el mantener deudas internas es el 20% de los gastos totales del presupuesto. Y si ven los indicadores para América Latina y el Caribe y si lo comparan con el promedio de otros países en el sur global, la, el peso para América Latina es o bien lo mismo o aún mayor. Es mayor en América Latina y probablemente todas las otras regiones del mundo, excepto por África, donde sigue siendo más alto. Y en 2024, que son las últimas cifras que tenemos, vemos más o menos el mismo nivel, es decir, no ha habido una reducción como parte de la recuperación post-COVID, de a ver si se puede hablar de algo así. Y el pronóstico que se basa en 2030 pronostica que este alto nivel de mantenimiento de deuda va a continuar durante todo el periodo de las SDGs y la agenda hacia 2030. Entonces, eso solo para demostrarles el, la magnitud del peso de la deuda sobre estos países y qué podemos hacer al respecto. Entonces, antes que nada, como ya se ha mencionado en presentaciones previas, hay que ver el contexto de cada país, pero hay lecciones en común que se pueden aprender en todo el mundo. Y como dijo Pati, hemos pasado los últimos 30 años trabajando con países en Asia, África y América Latina para reestructurar su deuda interna, donde domésticamente trabajamos con Nicaragua anteriormente. Y es importante notar que la deuda interna incluye muchos tipos de instrumentos. Estos se mencionaron anteriormente, creo, pero estoy pensando en deuda a corto plazo, que es lo que llamaríamos notas de tesorería que se usan para gestionar brechas temporales fiscales. Bonos a más largo plazo que gestionan proyectos de gestión a más largo plazo. También hay, ¿no?, diferentes tipos de deudas a personas que sirven al gobierno, pero también a fondos de pensión. A veces el gobierno tiene una cantidad de dinero que no ha logrado pagar al fondo de pensión público, por ejemplo, y a veces los gobiernos se prestan dinero del Banco Central también domésticamente a nivel interno. Entonces, cuando todo empezó, cuando nos involucramos en particularmente en África francófona, que no tenía estos mercados hace 20 años, estuvimos involucrados en establecer estos mercados. Todos aprendimos que en teoría la mejor práctica de usar la deuda interna es usar deuda a corto plazo, solo temporalmente, para financiar brechas temporales, ¿no?, de flujo de caja en el presupuesto y que no se debería depender de esta deuda
de corto plazo para ningún tipo de financiamiento serio más allá del fin del año, de cada año fiscal. Y la segunda parte era utilizar la deuda a largo plazo para financiar inversiones a más largo plazo, ¿no? Proyectos que eran importantes en el presupuesto y que tienen un alto retorno y donde se puede decir, vamos a gastar este dinero en proyectos que justifiquen el costo de emitir esta deuda a largo plazo. Y tercero, para evitar deber y para evitar sobregirar el Banco Central por muchos motivos, no se ve como buena idea, ¿no? Sobregirar el Banco Central. Pero el problema ha sido que desde ese entonces que del lado de los gobiernos que se prestan el dinero, han tenido muy altas necesidades de financiamiento, dado que todos establecen metas ambiciosas para los SDGs y para el desarrollo. Entonces, pero ha habido una carencia de todo tipo de financiamiento que provenga con costos razonables. Y ni siquiera estoy hablando ahí de los riesgos, ¿no? Que ya mencionaron anteriormente de evaluación y eso. Entonces, en esa situación han tenido que buscar la deuda interna como opción, pero al mismo tiempo también han tenido a los principales acreedores de esta deuda, que ha sido el sector, en el sector financiero. Y lo que ha sucedido es que como el gobierno tiene necesidades tan altas, paga intereses altos para que se compre esta deuda interna. Y el sector financiero se vuelve muy dependiente de las utilidades que percibe de esta deuda y deja de invertir en la verdadera economía. Es más, ni siquiera lo hubiera hecho probablemente, ¿no? Pero igual, eso podemos conversarlo después. Y los otros inversionistas también, que han sido fondos de pensión, que en muchos casos han sido o bien, ¿cómo podría decirle? Financializados o privatizados. Básicamente están ahí para ganar una utilidad y por ende ellos también quieren buscar utilidades a corto plazo más que inversiones a largo plazo. Entonces, tenemos que verlo en un contexto de una mayor financialización global de estos bienes que eran públicos y los hemos convertido en bienes públicos. Y la combinación de esos dos factores lo que ha generado es un mercado muy distorsionado con altos, altas tasas de interés. Y no deberíamos olvidar que ellos en nuestra organización DFI la mitad de la organización trabaja en temas de desigualdad. Nos importa mucho la desigualdad en los países. No deberíamos olvidar que la mayor parte de los acreedores, en particular las entidades financieras que compran deuda interna, tienen relativa alta cantidad de riqueza en el país y obtienen retornos muy altos de esas tasas de interés que son parte de la inflación, que mientras que, por otra parte, a la hora de recortar gastos para reducir el peso de la deuda, generalmente son los más pobres quienes sufren cuando se recorta este gasto público. Entonces, esta estructura está acelerando la desigualdad en los países. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese contexto? Bueno, primero, como ya se ha referido anteriormente, debemos incluir el mantenimiento de la deuda interna en el análisis de sostenibilidad. Acabamos de terminar un informe que habla de esto y ya se habla en el DSF, en el marco sostenible para países que aplica a 70 países en el mundo, pero no se está haciendo para el DSF para acceso a mercados, el MAX, que se usa en casi todos los países de América Latina y debe ser usado. Ahora, otra cosa que pensamos que es importante es que debemos enfatizar y subrayar las necesidades de gastar más en los SDGs y los objetivos, los planes de desarrollo de los países en particular. Parece que se nos va a pasar, no vamos a llegar al objetivo, entonces va a ser importante, ¿no? Tratar en considerar esto en alcanzarlo y monitorear los ratios entre el mantenimiento de deudas y el gasto social y gasto ambiental, que conjuntamente van a suponer una crisis de desigualdad climática y también de biodiversidad que vemos en lo que respecta a la deforestación que es tan eh, común en América Latina y la economía azul en el Caribe y América Latina. Y una cosa que se nos ocurre se puede hacer, que se ha hecho exitosamente en el mundo, sería no emitir instrumentos de deuda interna eh, a tasas de mercado, sino emitirlos con tasas fijas de interés por encima de la inflación para que no se pierda dinero, pero solo por 1 o 2%, y de ser necesario garantías
de instituciones originales nacionales para bajar el interés. Y esto ha funcionado exitosamente en muchos países, Etiopía, Uganda y así sucesivamente, sin causar lo que muchos llamarían una represión económica y dañar la ley del sistema económico. Y luego, ¿qué podemos hacer para los países que ya están en crisis? Bueno, es importante analizar el impacto de la reestructuración de la deuda interna en el espacio fiscal para poder gastar más en los SDGs. Ya oímos de Sri Lanka y de Argentina lo complicado que resulta hacer esto, cuando necesitan tomar, contabilizar los diversos instrumentos y acreedores. En algunos países es posible refinanciar el peso de la deuda interna, reemplazándolo con bonos que tengan tasas de interés menores, como ya mencioné en la diapositiva anterior, para reducir el mantenimiento. Pero en otras va a tener que haber una reducción de la deuda con los mismos tipos de de instrumentos que se usan para la deuda externa. Y como digo, ya les dije, tienen que ver muy bien el impacto no solamente en la economía, sino en la sociedad también. Sí, queda clarísimo que en muchos países va a tener que haber o bien menor reducción o exclusión total de las pensiones. Eh, y de repente el Banco Central puede brindar mayor reducción. A veces el Banco Central está en una posición relativamente buena y puede costear lo que se le llama un bono perpetuo cero interés, que básicamente no tiene que pagar nada y que entonces cuenta con sus activos, pero no se tiene que volver a pagar. Y, y lo que se usa más que nada, más comúnmente, es reemplazar bonos existentes con bonos con un término mucho más largo. Se cancelan los existentes y se otorgan bonos de mayor término. Lo que se hizo con la deuda externa, por ejemplo, con los bonos Brady. Y eso se hace con tasas fijas de interés. Ahora, algunos países los han usado en el mundo, el FMI, los derechos específicos. Algunos países han usado ingresos que reciben de privatización y otros países usan apoyo para ese tipo de financiamiento. Y muchos ejemplos, países, por ejemplo, Indonesia, Nicaragua, más recientemente de Ghana también, donde se ha hecho reestructuración muy exitosamente. En el caso de Ghana, por ejemplo, hubo un porcentaje mucho menor de reducción de los fondos de pensión y esto ha funcionado muy exitosamente y no solamente ha evitado problemas para mercados financieros, pero los ha reforzado porque es muy probable que los acreedores externos, cuando a la hora de mejorar la sostenibilidad de la deuda, que es más fácil de volver a pagar, todo el mundo, generalmente la sostenibilidad futura mejora las perspectivas y todo el mundo, es muy importante que, como se mencionó en la presentación de Daniela, que la crisis ha vuelto a América Latina lamentablemente de manera distinta y gran parte de esta crisis en América Latina y otras regiones del sur global tiene que ver con mantener deuda interna, deuda externa. Debemos tomar medidas para que cese esta crisis, en muchos países reduciendo el costo de la deuda. En muchos otros países probablemente va a ser necesario tener medidas para refinanciar o reestructurar la deuda y se puede ver en todo el mundo a través de diversas experiencias que es posible con resultados positivos para el gobierno en lo que respecta al espacio fiscal y resultados positivos para acreedores de deuda interna a largo plazo. Y creo que es importante recordar también, al menos desde nuestra perspectiva en DFI, que estas medidas son esenciales para poder todos gastar más en luchar contra la desigualdad global y las crisis ambientales y asegurarnos de que no tengamos todos los problemas políticos a los que me referí en mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Matthew, por llevarnos por todo ese análisis, esas recomendaciones y también las lecciones aprendidas en distintos procesos que se han dado en distintas regiones ya por mucho tiempo. Bueno, he sido una terrible moderadora porque ya nos quedan 4 minutos, entonces y además que las presentaciones estuvieron muy interesantes, así que agradecer a todos los panelistas. No quise cortar ninguna presentación porque nos han compartido información
muy importante, muy rica, muy exhaustiva, y creo que nos deja a todos con muchos contenidos para entender mejor la deuda interna y su situación. Tenemos algunas preguntas, entonces yo les pediría unos 5 minutos más de su tiempo para darle 2 minutos a cada panelista para darnos sus comentarios finales. Han escuchado a los demás panelistas y tal vez tienen algunas reacciones y al mismo tiempo de responder las preguntas. Entonces, les voy a dar la palabra a cada uno de los panelistas en el mismo orden. Si alguien todavía quiere escribir su pregunta, yo estoy atenta al chat. Hemos recibido preguntas también porque tenemos transmisión en vivo, hemos recibido preguntas por otros medios. Y la pregunta para Daniela es ¿cuál es la situación de Perú? ¿Por qué no se ve Perú en los datos y en las estadísticas? Pero al mismo tiempo, Daniela, si tienes algún mensaje final desde la posición de sociedad civil respecto a la deuda interna. Gracias, Patricia. Bueno, comenzando con la respuesta a la consulta que nos hace Mario. Cuando nosotros incluimos en el reporte la mirada regional, sí está incluido el dato de Perú, pero no es un caso de estudio dentro del reporte, principalmente porque quizás Perú no tiene un problema apremiante de deuda en este momento. La deuda interna era muy importante en Perú, pero en los últimos años ha tomado un poco más relevancia la deuda externa. Hay que considerar también que Perú tiene reglas fiscales. Una de ellas es limitar el endeudamiento público total al 30% del PIB. Ahora, esto se ha flexibilizado durante la pandemia, han superado por algunos puntos porcentuales este límite, pero, digamos, el compromiso del gobierno para los siguientes 3 a 5 años es retornar al nivel previo. Ahora bien, en los datos de servicio de la deuda, sí es verdad que no está Perú por un tema de comparabilidad de datos, pero justo en un estudio previo que hicimos sobre Perú, tenemos esos datos donde el servicio de la deuda interna sí es igual más alto como en la región, pero no de manera tan significativa como lo había mostrado en los datos del reporte. Más o menos la relación es un 55% del servicio se destina a deuda interna y el 45% a deuda externa, más o menos, en un promedio de los últimos 5 años. Y algo que quería rescatar de Perú y que tal vez puede servirme de cierre porque sé que tengo poquito tiempo, es que en el caso de Perú, y eso lo hemos incluido en el reporte como un apunte, la emisión de deuda interna tiene que ser aprobada por el Congreso y tiene que tener un fin específico. Es decir, que luego se pueda hacer seguimiento a qué uso se le ha dado a esos recursos, ¿no? Entonces, quizás esto puede servir también para mirar si sería posible aplicarlo en los contextos de otros países de la región. Entonces, eso sí me gustaría también resaltar que está en el reporte respecto a Perú y que tiene que ver también con un tema de transparencia que creo que lo hemos mencionado todos y todas las panelistas. Así que cerrar con eso, que me parece que es uno de los temas importantes, no solo de la deuda interna, sino en general de la deuda pública y su manejo, ¿no? Así que, bueno, cierro con eso. Gracias, Daniela. Maya, ¿cuáles son los retos para Argentina en cuanto a la emisión de deuda interna en el actual contexto de alta inflación? Y también tenemos otra pregunta sobre cuáles han sido las principales, así, lo más importante de diferente que se identificó en aquel momento respecto al análisis de sostenibilidad de la deuda que realizó Argentina, que además creo que vale la pena decirlo que tuvo la capacidad de hacer su propio DCD respecto a el original análisis de sostenibilidad del FMI. ¿Cuáles fueron las principales divergencias y tus palabras de cierre? Bueno, muchas gracias por las preguntas. La verdad que muy interesantes todas las presentaciones y el debate. Creo que se ha generado un debate con nada, necesidades de continuidad, digamos, porque hay mucho más para discutir sobre este tema y en especial los desafíos para nuestros países. Creo que ha sido muy útil. Con respecto al tema de la inflación y de la cuestión sobre la emisión de la deuda interna, en realidad obviamente hay que distinguir diferentes procesos, ¿no? Argentina es un país que desde el 2019, que empezamos con el proceso de reestructuración de la deuda,
no poseía acceso al mercado de capitales. Había muchos desequilibrios macroeconómicos que resolver. Creo que una de las grandes políticas que llevamos a cabo en el gobierno fue la reconstrucción de un sólido mercado de capitales domésticos, con una curva mucho más adecuada de financiamiento y maturity, en el sentido de poder ir bajando las tasas. O sea, usar el financiamiento en ese contexto para Argentina sí es importante para el desarrollo del país, y tener un sólido mercado de capitales. Obviamente el país contaba con el desafío del financiamiento a través de la política monetaria, que puede ser una de las cuestiones que se debaten sobre digamos, la inflación. También es una decisión de política en un contexto, como decía, no solo de que Argentina no poseía acceso al mercado de capitales, sino en un contexto de COVID y la guerra en Ucrania, que también dejaban distintos, digamos, menos fuentes de financiamiento para el país. Con respecto a los de DSA, creo que lo que es importante aquí destacar es la capacidad del país de generar un propio Debt Sustainability Analysis, y el hecho de que el FMI haya llevado a cabo un Debt Sustainability Analysis por fuera del programa. El FMI usualmente realiza los DSA dentro del contexto del artículo 4 o en el contexto de un programa. Para Argentina, realizar, y obviamente fue debatido en conjunto para el acuerdo con los acreedores privados, tener un DSA del FMI por fuera del programa también, digamos, fue parte del proceso importante en la negociación con los acreedores privados, en cuanto que este debate digamos, del recovery value, de cuánto interés se digamos, de los recuperos, porque obviamente los acreedores, muchos te dicen, bueno, vos tenés un programa, voy a ser aquí muy honesta, ¿no? Mucho de la discusión es sobre solvencia versus liquidez, le habrá pasado también al caso de Sri Lanka, y si cuando tienes al FMI, a un actor, y Argentina mismo mostrándote los parámetros de una deuda que no es sostenible en estos términos, que hay que reestructurar, que se necesita, digamos, tener otros perfiles, ha sido muy importante en nuestras discusiones y negociaciones, y creo que es algo también importante a tener en cuenta por otros países. Tanto al hacerlo por los propios medios y tener la capacidad es muy importante para la gestión de deuda, como también poder entender que el FMI es capaz de hacer un DSA por fuera del programa, como una discusión también para tener un debate importante a discutir. Porque aparte el FMI, cuando lo hace en el contexto de un programa, también tiene un sesgo particular, puesto que el FMI no puede prestarle por política propia a un país que no tiene deuda sostenible. Entonces se generan ciertas retroalimentaciones. Pero bueno, eso creo que es para un debate particular separado sobre el FMI que podemos tener en otro contexto. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. El reporte también es muy valioso, la discusión y todos los panelistas, la verdad, aprendí un montón, y muchas gracias a todos por sus presentaciones y la invitación. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Maya, por compartir también desde tu experiencia. Ángela, de lo que hemos oído de los problemas de deuda y de sus impactos en la reestructuración en Sri Lanka y que esos están lejos de ser resueltos, ¿qué mensajes nos daría en este caso para Sri Lanka, pero también que se puedan utilizar para otras organizaciones de sociedad civil, otros actores que siguen el asunto de la deuda, y qué necesidades se necesitan en este caso? Gracias, y creo que tiene que haber un debate más largo sobre muchos de los temas que se han traído a colación acá, pero hay dos puntos. Uno es que si hablamos en serio de la desigualdad global, hay que ver qué está pasando con los préstamos comerciales. Cuando las tasas en el occidente estaban cerca al 0%, Sri Lanka estaba pidiendo préstamos a 7 u 8% de en estos bonos. Entonces, eso es desigualdad. Antes de hablar de cómo la deuda interna genera desigualdad, es esta desigualdad internacional, ¿no? Donde el FMI y sus programas, cuando llegan a Sri Lanka, refuerzan ese patrón. Luego de esta reestructuración de la deuda interna, la meta de este programa del FMI es regresar a los mercados capitales. Y cuando ellos pedían esta
reestructuración, le quitaron la capacidad soberana al país de desarrollarse. Ellos quieren que colapse la deuda externa y la deuda interna y reducir la posibilidad de cualquier tipo de financiamiento de déficit, así sea un choque económico, al tratar de juntar estas dos deudas en una. Entonces, hay dos preguntas acá. Si estamos hablando en serio de la desigualdad global, donde yo creo que tiene que haber mucha solidaridad en el sur global con respecto a cómo vamos a lidiar con el norte global y con los mercados capitales globales. Vamos a querer seguir regresando a estas alturas. ¿Por qué Japón puede tener deuda de 200 o 300% de deuda interna? Por esta desigualdad, pero el enfoque es en los países del sur global para que se nos quite la posibilidad de poder desarrollar nuestros países. Y esta ha sido la historia del colonialismo y es la historia del neocolonialismo. Entonces, esto es algo que también, de lo que también se tiene que hablar. Gracias. Gracias, Agilán, por incluir también un análisis más profundo a de estas preguntas sobre el origen de la deuda y las desigualdades entre el norte global y el sur global. Voy a dar la palabra final ahora a Matthew Martin. Matthew, un mensaje para distintos actores, mensajes para los países del sur global, otro mensaje para los acreedores del norte respecto a la deuda interna y algún mensaje, una recomendación para quienes están analizando también estos temas, como el FMI u otros organismos financieros internacionales. Ok, gracias, Patti. Bueno, empiezo con un mensaje a ustedes por haber organizado esto. Muchas gracias. También es bonito estar en un panel que sea más que equilibrado en género y compuesto de personas del sur global. Así que es bonito ver eso, porque a menudo la deuda es un tema dominado por, ¿no? por el lado masculino de la demográfica y por el norte global. ¿Ah? También quería dar un mensaje para Eswatini. Vi que había alguien de Eswatini acá que me parece genial tener a alguien de una región totalmente distinta. La deuda es un problema enorme para Eswatini y el 80% de ese problema es deuda interna. Definitivamente un problema enorme para Eswatini. Ahora, con respecto al mensaje para la comunidad internacional, estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que tener un enfoque en sí, se le puede llamar neocolonialismo, ¿por qué no? Y en el desequilibrio que hay, esta percepción de riesgo que hay en los mercados financieros que permiten que países del norte se presten actualmente, que están en 4 o 5%, mientras que los países del sur en el mercado internacional pueden experimentar hasta 10 o 15%. Y esto es totalmente no sostenible y he trabajado mucho con personas en África con respecto al tema de que la prima este adicional que se le cobra a la deuda en África es algo ridículo. Y la mejor manera de abordar esto es que las organizaciones regionales e internacionales que están supuestas a estar ayudando al país, en vez de colocar su dinero en estos esquemas ridículas como estas asociaciones público-privadas, que inviertan en el gobierno para que esos países puedan emitir deuda con el mismo nivel de, de primas que Japón, ¿no? U otros países desarrollados. Sería una de las maneras más sencillas de lograrlo. Pero también creo que es importante, dado el contexto, ¿no? Ya sabemos que el contexto actual, donde incluso si hay una crisis de deuda como la que hay en el mundo, la gente no está preparada para hacer mucho al respecto. Una ligera esperanza que tenemos es sobre de esta revisión de MAC, de acceso a mercados, y de donde se ve que el FMI va a hablar de cuántos tienen que gastar los países en el cambio climático, pero no están hablando del efecto positivo que generan en luchar contra la igualdad y contra el cambio climático. Entonces, el efecto de este análisis va a ser que los países dejen de prestarse, sea interno o externo, y tenemos que resistir esas directivas, tenemos que incluir los efectos positivos de los préstamos para el crecimiento y que deben darle un rol mucho más prominente, como dijo Daniela, al mantenimiento de la deuda interna y
comparado con la deuda externa y sobre todo el mantenimiento de deuda total, porque actualmente sí se incluyen las cifras, pero lo ignoran a la hora de tomar decisiones si es sobre analizar si una deuda es sostenible o no. Y luego, finalmente, creo que es importante que los países hagan cosas por cuenta propia. Yo no creo que el FMI va a terminar con un modelo de deseas que nos guste. Entonces es importante que los países hagan sus propios DSAs, como sabemos que lo hicieron en Argentina, y llevar traer a colación los factores que son importantes para ellos, sea trato diferenciado o lo que fuere. Pero yo creo que es importante, y es un punto importante que Daniela saltó en su presentación un poco, porque lo pasó ligeramente, que es que hay una carencia total de rendición de cuentas para las políticas de deuda interna, porque los parlamentos generan un techo para esta deuda, pero no piensan en el costo, en las tasas de interés, la madurez, etcétera. Y yo creo que es sumamente importante conforme avanzamos de que haya un esfuerzo en todo el mundo de que se construyan medios de hacer rendir cuentas a estos congresos para que no entremos en estos desórdenes en el futuro y que se haga rendir cuentas a los congresos. Muchas gracias, Matthew. Gracias a cada uno de nuestros panelistas, a los participantes también que se han registrado. Nos quedamos con la importancia de incluir a la deuda interna dentro del análisis de la deuda pública total, por qué es importante, cuáles son sus impactos, quiénes son los principales actores y por qué ahora entendemos mejor que por qué ahora inclusive la comunidad financiera internacional también está abordando el tema de la deuda interna si queremos resolver el problema de la deuda en su totalidad, desde una mirada más holística. Muchas gracias a cada uno de los panelistas. Creo que nos quedan muchos puntos de discusión que sería interesante poder seguir discutiendo en algún momento, ¿no? Si va a ser parte de los análisis de sostenibilidad de la deuda, cómo va a ser parte de un enfoque más global de renegociación de la deuda bajo una mirada más global, multilateral. Creo que eso nos da pie a seguir conversando, a seguir dialogando. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a compartirles las presentaciones, la grabación, el reporte a sus correos. Un saludo cordial a todas y a todos. Que tengan un buen resto de día.